Como les decía, para momentos de crisis uno tiene que buscar ser proactivo. Toda organización tiene una serie de issues o una serie de riesgos potenciales, desde temas ambientales, como empresas de este estilo, temas políticos, en nuestro país hay muchísimos, temas jurídicos, etcétera. Incluso temas sociales, donde hasta las propias comunidades juegan un rol fundamental dentro de las necesidades que existen. Y es por ello que se deben planear siempre proactivamente una crisis, desde esas señales de alerta temprana hasta contar con equipos de rápida respuesta, contar con unos mensajes coordinados, contar con cuáles son las personas que tienen que estar presentes cuando vaya a haber algún tipo de esta crisis o cualquier tema en particular. Y por ello nosotros tenemos como unas 7 preguntas que son claves para decir: estoy preparado ante una crisis, estoy preparado para cualquier potencialidad que pueda existir en un corto, mediano o largo plazo. ¿Cuáles son los escenarios a los que nos podemos enfrentar? Desde puede haber un derrame de petróleo o puede haber una comunidad que tenga alguna afectación directa por el mensaje que yo estoy dando como empresa, puede haber alguna legislación que me prohíba a mí continuar algún tipo de producción en el país o lo que fuera. ¿Cuál es nuestro plan de contingencia corporativo? ¿Qué voy a hacer yo si me pasa esto? ¿Qué voy a hacer yo si me pasa esto otro? ¿Qué voy a hacer yo a nivel operativo, a nivel gerencial y a nivel comunicacional? Porque aquí las 3 esferas juegan un rol fundamental y cada uno desde su área. ¿Qué tipo de sistema de notificación tenemos para dar aviso de una contingencia, incluso en horarios laborales? Y aquí la verdad es que siempre Morphy existe y cada vez que pasa una crisis es o en la noche o en la madrugada, un feriado o un fin de semana. Pero es ley, no existe una manera que haya una crisis ahorita a las 3 de la tarde que estamos un jueves aquí sentados. Entonces, ¿qué hago yo en ese tipo de horarios? Normalmente el presidente no aparece. El que tiene que encargarse del tema de comunicación está tratando de averiguar todos los teléfonos de los demás porque por casualidad en el BlackBerry se les borraron todos los teléfonos. Y empieza aquel cuento en el que trato de solventar la situación, en el que tengo los medios de comunicación, tengo el gobierno enfrente, tengo la comunidad y además tengo que preocuparme por ver con quién voy a contar del equipo. Porque cada vez que pasa una crisis todo el mundo se esconde. Entonces, ¿cómo contacto a nuestros gerentes y empleados? ¿Qué tanta información puedo compartir del caso? Y esto es crucial. Desde temas como en nuestro país hay una obligación, por ejemplo, en el IMSACEL que te obliga a que a los 60 minutos de un accidente laboral tú debes comunicarlo. Pasa exactamente igual en una empresa. Uno tiene que tener un periodo máximo de tiempo en el que algo debe comunicar, porque si no, otra persona va a llenar esa información. Si yo como empresa no hablo, va a hablar el medio de comunicación e inclusive algo mucho más curioso y que se podrían reír, pero de verdad pasa muchísimo, en el que yo como periodista llamo a una empresa. Nadie me quiere atender, el de comunicaciones no está, el de recursos humanos no está, presidencia no está, y el que me atiende es el vigilante. Y yo le digo, bueno, ¿y usted qué opina de esta crisis? Y sale el señor, bueno, es que esta empresa siempre ha sido un desastre, ellos nunca han hecho lo que tenían que hacer. Y ya el periodista está grabando una información, porque esa es una fuente oficial de una empresa, porque tiene un carnet, tiene un rol, tiene un perfil dentro de esa empresa. Entonces, el tema de la comunicación es muy importante en el tiempo, por eso, porque debemos llenar nosotros la información y no que otros la llenen por nosotros. ¿Quién o quiénes serán nuestros voceros? Y esto es clave. Y en el caso de VP lo van a ver muchísimo más, porque en este caso particular había una cantidad de voceros que no se pueden imaginar. Desde en tema empresarial, el CEO de VP, el CEO de VP a nivel mundial, el CEO de Halliburton, el CEO de Transocean, el de la Guardia Costera, que fue el primero que alguien logró que hablara, los medios de comunicación, Barack Obama, que jugó un rol clave dentro de este proceso, el ministro de Gran Bretaña, y así una cantidad de voceros que no se pueden imaginar la diferencia de mensajes que tenían entre unos y otros. ¿Y qué situaciones similares han vivido otras empresas? Esto realmente es increíble, porque el tema de un derrame petrolero le puede pasar a cualquier empresa de petróleo, no es algo por lo cual ellos estarían exentos. Y además ya tenemos un antecedente con lo de Exxon Valdez que les comentaba al principio, muy importante. Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta otras experiencias que hayan pasado para efectivamente lograr atacarlos a tiempo o por lo menos entender qué otras situaciones han pasado para saber cómo lo manejaríamos nosotros en un caso particular? ¿Qué queremos? Cuando nosotros vamos a comunicar, necesitamos pensar en qué queremos que la gente sepa de nosotros, que nos importan, que nos importa la situación que está pasando, que nos importa el tema ambiental, que nos importa el tema social, que nos importa que la cantidad de pescadores se están quedando sin trabajo, que nos importa toda la situación, que estamos trabajando para atender sus necesidades, es decir, hablar desde el tema más técnico
en estoy creando la plataforma tal y tal para poder levantar esta situación, hasta estoy atendiendo los casos familiares, estoy atendiendo los temas psicológicos, etcétera. Y que estamos alineados con nuestro entorno. ¿Qué vamos a comunicar en esos primeros 60 minutos y continuamente en el tiempo? Porque las crisis se van llenando de información cada vez más en el tiempo. Lo que ha ocurrido, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir. Y aquí la posición de los voceros tiene que ser muy tranquila, porque además te tienes que meter en el rol en que hay muchos afectados en temas emocionales, y el poderse hacer pasar como lo estoy lamentando, de verdad estoy preocupado por el tema y estoy comunicándoles qué es lo que estamos haciendo, pero déjenme trabajar para poder seguir, es realmente clave. De hecho, y por ponerles un ejemplo muy particular, no hay nada que más moleste cuando hay un problema o cuando uno se le clonaron una tarjeta de crédito o lo que fuera, que cuando uno llama nadie te atiende. Entonces la crisis empieza a generar mayor tensión. Cuando no hay información, la gente empieza a pensar lo que sea, empieza a comunicar lo que sea y no hay un mensaje claro. Es por eso que esto tiene que estar siempre presente. ¿A quién le voy a comunicar? Pues a todas mis audiencias. Desde a los empleados, que son una de las audiencias más importantes que tiene una compañía, e incluso una de las primeras que deben tener información, porque son los primeros voceros informales que van a hablar de mí. Si yo trabajo en VP, y probablemente soy un asesor de VP, a mí me va a llamar cualquiera y me va a preguntar qué está pasando en VP, y ya yo voy a estar empezando a comunicar algo. Por eso es que ellos son los primeros que tienen que tener información. Y así proveedores, accionistas, medios, autoridades, organismos de seguridad y otros. ¿Quién debe comunicar en la organización? Uno podría decir que hay unos voceros específicos, y sí, es así, pero la verdad es que todos comunican en las organizaciones. Hay una vocería informal y hay una vocería formal. En el caso de la vocería formal pueden ser cada uno de ustedes que desde ahí están sentados, están informando y comunicando algún tipo de información a través de esos mensajes que la propia compañía les ha dado. Sin embargo, hay una serie de voceros ya formales, por así decirlo, que tienen normalmente unos cargos altos, que son los que van a hacer frente a autoridades, a medios y a ciertas audiencias un poco más complejas. ¿Qué queremos lograr con esto? Compasión, calma, contener los daños y controlar todos los mensajes comunicacionales negativos que puedan estar saliendo sobre mí, sobre mi empresa y sobre lo que yo represento. ¿Cómo se ve esto en el caso de VP? La verdad es que, como le contaba a unas alumnas que tengo aquí el día de hoy, el caso de VP puedes pasar la cantidad misma de tiempo que tienen ellos en la contingencia contándola, analizándola, explicándola. Es muy, muy amplia. Sin embargo, hay algunos highlights que son importantes traer a colación en temas de vocería. Básicamente, en modo general, y si hablamos de grandes rasgos, qué pasó y qué fue lo mal que se hizo en el caso de VP, vemos como el New York Times considera a el peor manejo de crisis y un desastre petrolero en la historia del mundo. Es decir, ya quedamos con un sello importante en la mente de las audiencias. La diferencia de los procedimientos operativos y comunicacionales fue bastante notoria. Y esto es un tema muy importante en el tema de vocería, y es porque básicamente cada empresa dio una visión distinta, un mensaje distinto y jaló para su lado. No había una cohesión de grupo que permitiera dar un mensaje unificado y formalizar algo frente a las audiencias para realmente dar algo que generara un impacto. El presidente Barack Obama pasó de tener un rol que normalmente tiene un presidente de esta talla, que es un rol de cooperador, a un rol inquisidor, inclusive llegando a tener problemas serios con el ministro de Gran Bretaña, enfrentándose públicamente por este tema. Muchas señales de riesgo fueron subestimadas y, como les decía, los empleados hicieron alerta temprana y nadie les prestó atención. Y la actuación del vocero principal de VP, Tony Howard, fue muy perjudicial porque sus mensajes claves nunca estuvieron en consistencia con lo que pasaba. Y ya van a ver por qué.